Son estalinistas, eso es lo que son ustedes. Esa ley Mordaza es estalinista, pero además el estalinismo persigue, mata, no quiere que nadie vea las cosas. Durante mucho tiempo, nuestras y nuestros antecesores sí padecieron el uso dirigido de la justicia, como sembrar pruebas, inventar acusaciones, confesiones obligadas. Van a instaurar una dictadura. Ustedes que dicen que lucharon por la democracia, van a instaurar una dictadura. Y no es culpa de todos los de Morena, es de ese grupito que viene de Punto Crítico. Ese grupito, usted sí sabe lo que estoy hablando, sus compañeros no, pero es ese grupito, usted sí sabe, senador Ladrón, es ese grupito, usted lo sabe. Fachos cabalgan y se van a quedar con este país. Aquí el único facho es López Obrador. ¡Facho! Bueno, el día de hoy, como otros, la agenda se limita a hablar de la situación política del país. Conté hace unos días, junto con algunos colaboradores, los temas de la situación de este país y bueno, contamos 287 grandes problemas, desde el homicidio a medioambientalistas hasta las dificultades para que se firme el TEMEC, porque no hay destreza en la Secretaría de Economía. Hoy les traigo 3 que voy a agotar en estos 5 minutos. El primero, me dirijo con todo respeto a quien preside esta mesa directiva. ¿Cuál es la razón para que no se haya hecho la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123, que fue votada por unanimidad por ustedes senadores, por ustedes diputados y por todas las legislaturas? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se traiciona a los trabajadores de México? ¿Por qué se les dijo que votaran por X opción política y luego no se cumplió lo que dijeron? Yo tengo una hipótesis. El gobierno está quebrado, totalmente quebrado. Por eso no pueden publicar y por eso callan y siempre callan y van a callar. Porque ese es un trámite automático. He checado en la historia de la legislatura y todo es automático. Ahora, no. Recurran a sus asesores, que son los que le redactan todo lo que vienen a leer acá, porque todo es leído. Segundo tema, Politécnico Nacional, Instituto Politécnico Nacional. La obra de grandes mexicanos como Lázaro Cárdenas. Ese sí era de izquierda, ¿eh? Resulta que tienen 2 meses tomados 4 edificios del Politécnico Nacional. La queja de los muchachos, de los jóvenes, de los estudiantes, es muy sencilla. Creció la matrícula en un 20% y el presupuesto en un 0.77%. Segundo, no hay transparencia. Están tan mal las cosas en el Politécnico Nacional que la Escuela de Medicina del Politécnico perdió las autorizaciones de la Secretaría de Salud para la disección de cadáveres. Por lo tanto, los estudiantes no están practicando. No están practicando. ¿Cómo respondió el gobierno de Morena? ¿Cómo respondieron las autoridades que ustedes protegen? Porque hemos pedido que estén aquí los secretarios para dialogar y ustedes los protegen. Es más, yo conozco cuando menos a 2 que me han dicho, yo sí quiero ir, pero los diputados y senadores de Morena no nos autorizan, no quieren que vengamos. Porque yo les he dicho, oye, qué mal los defienden los de Morena. Y ellos me han dicho, esos 2, no les voy a decir el nombre, pues se los van a hacer de bronca. Dicen, bueno, es que no saben nada, son de tómbola, pero no aceptan que nosotros vayamos. Bueno, ¿saben qué va a hacer? ¿Qué hizo ya
el director del Politécnico, fue y les puso una denuncia en la Fiscalía General de la República a los estudiantes. Salió en la prensa. Oiga, ¿eso estará bien? ¿No es más sencillo que les demos más presupuesto al Politécnico Nacional, que se dialogue con los estudiantes y que todo esto se resuelva? O sea, ¿por qué tiene que estar funcionando el Canal 11 pues itinerante en el país? ¿Por qué no hay clases ahí? ¿Por qué no hay permiso de la Secretaría de Salud? ¿No es más sencillo hacer eso? Termino con el tercer tema. Oigan, en verdad que ustedes sí se esmeran en hacer lo que estudiaron en la prepa. Cuando leían al padrecito georgiano, sí se acuerdan, los que son de mi edad sí saben quién me estoy hablando, los más jóvenes no. Pues están instaurando ustedes el régimen del padrecito georgiano. Stalin, si usted no tiene mi edad, de todos modos creo que tiene la capacidad para leer, lea la historia. Son stalinistas, eso es lo que son ustedes. Esa ley mordaza es stalinista, es de lo… Creo que me van a hacer una pregunta muy cómoda. Lo dijo un segundo antes, así que, diputado Gibran, ¿con qué? Muchas gracias por su consideración con la exactitud del tiempo. Yo quiero consultar por su conducto si el orador me admite una pregunta. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, con gusto. Adelante. Le pido, por favor, al orador un minuto. Un minuto va a tener para que se formule la pregunta, 2 para responder y en ese momento habrá concluido su tiempo. Muchas gracias. Adelante. Gracias, presidenta. Diputado Moreira, ¿podría usted explicarnos, básicamente explicar a la mayoría qué es el estalinismo y por qué en ese caso esta normatividad sería estalinista, pero digamos quizá con analogías concretas? Muchas gracias. Le agradezco mucho la pregunta, porque sí vale la pena que quienes están en la bancada mayoritaria reflexionen sobre eso. Es el régimen de una sola persona con un Congreso que hace lo que ordena esa persona y que cuando esa persona dice algo, todo el Congreso se para y empieza a echar loas a ese dictador, que no reflexiona ese Congreso, que son capaces de votar artículos que luego tienen que corregir. Ese es el problema. Pero además el estalinismo persigue, mata, no quiere que nadie vea las cosas, porque Morena cree que el pueblo es tonto. Por eso, para proteger al pueblo, dice que le va a decir que vea, que escuche y qué opiniones se nutra. Eso así es Stalin. Fíjense ustedes, hay una comisión que aquí nos dijeron que era independiente, esa comisión reguladora, que se va a convertir en un directorio, después les explico qué es eso del directorio, de burócratas fachos, después les explico qué es fachos, pero ustedes conocen a varios. Ese directorio va a decir qué es lícito y qué no es lícito. ¿Pero de dónde se hizo el anuncio? En Palacio Nacional. El de la Comisión Independiente se hizo en Palacio Nacional y dijeron, como estalinistas que son, vamos a hacer una consulta que empieza mañana. Oye, ¿no les da pena? Yo sí estoy cierto que si Eberto viviera, con Morena no estuviera. Y tampoco Campa estaría con Morena, ni tampoco Vallejo, tampoco estarían con ustedes. Yo agradezco la pregunta. Le ha dado usted hasta 3, 4 minutos a los demás, pero ya me voy. Fíjense bien lo que van a hacer, porque van a instaurar una dictadura. Ustedes que dicen que lucharon por la democracia, van a instaurar una dictadura. Y no es culpa de todos los de Morena, es de ese grupito que viene de Punto Crítico. Ese grupito, usted sí sabe lo que estoy hablando, sus compañeros no.
Pero es ese grupito, usted sí sabe, senador Ladrón, es ese grupito, usted lo sabe, y que luego se fueron al movimiento 7 de enero. Concluya, ¿o no? senador. Esos Concluya, son, esos son. Terminaría diciendo, yo todavía confío que algunos de ustedes resistan la embestida de los fachos, porque los fachos cabalgan. Concluya, diputado. Los fachos cabalgan y se van a querer quedar con este país. Y tú también sabes, mi querido amigo, a qué me refiero. Por eso valoro tus condiciones. Concluya. ¿Mande? Concluya, diputado, no hay diálogo. No hay diálogo. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum fue suficientemente clara. En esta administración no se usan instituciones de justicia con fines políticos. El pronunciamiento que firmaron, entre otros, Vicente Fox, Felipe Calderón y sus grandes figuras morales, carece de calidad justamente ética y moral. Imagínense un Vicente Fox que tan solo para hablar de cómo se direccionan las instituciones, tenemos el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador o el de oceanografía, sus comentarios misóginos, etcétera. ¿En verdad tienen el cinismo para señalar, para opinar? La vinculación a proceso de Ernesto Rufo, argumentada por la Fiscalía General de la República y resuelta por un órgano jurisdiccional federal que fue explicada de manera puntual por la fiscal Ernestina Godoy, a quien le damos el agradecimiento y el reconocimiento, también después de una robusta investigación que identificó a una red de empresas, entre ellas una fundada precisamente por el procesado, que participó en esta importación irregular de hidrocarburos para evitar impuestos. Es un argumento muy claro, pero sí, hay que decirlo, durante mucho tiempo nuestras y nuestros antecesores sí padecieron el uso dirigido de la justicia, como sembrar pruebas, inventar acusaciones, confesiones obligadas, tortura, ajuste de cuentas y muchas artimañas. Y ahí están las evidencias, hasta ellos mismos lo han sostenido. Dejemos de lado el personaje por un momento. El problema es que creen que estas acciones son aisladas y no han entendido que la forma de estos resultados es justamente la política que integra la Estrategia Nacional de Seguridad que coordina el gran secretario de nuestro país, Omar García Harfuch. Esa estrategia la aprobamos, por si no recuerdan, en este Senado y hoy ha logrado, por ejemplo, la disminución a nivel nacional de homicidios, la desarticulación de células criminales en zonas prioritarias como Culiacán y la confiscación de más de 156 toneladas de mercancía ilegal, drogas y armamento en el aeropuerto de esta ciudad. Y dicho sea de paso, tan solo en mi querido estado de Hidalgo, hoy que lenguas viperinas lo traen a colación, gracias a la coordinación, les presumo, del gobierno de la 4T del licenciado Julio Menchaca y las instituciones federales, se ha logrado la recuperación del 65% de vehículos robados, el desmantelamiento de túneles de huachicol, la atención directa alrededor de 1,300 llamadas por extorsión, que además esto se logra ver reflejado en las personas que evitaron ser víctimas de ese delito y muchas estrategias más que antes ni todos los gobiernos del PRI juntos jamás habían hecho una sola acción. Estos resultados se han explicado de forma frecuente y directa en la conferencia matutina y qué bueno que el pueblo ve estas mañaneras. Les invitamos a la oposición que también las vea para que ahí, junto con el Gabinete de Seguridad, sepan que no es un ataque político, ni siquiera es personal, no es un hecho aislado, ni una persecución, es lo que es. El daño es medible y comprobable. La ruta de esta investigación tomó tiempo y labor de inteligencia para lograr encontrar los elementos probatorios y datos reales, no inventos mediáticos. No se trata de pararse aquí de manera prepotente para dar órdenes a las autoridades ministeriales y judiciales. Háganme ustedes el favor. Este país ya no está queriendo este tipo de política. Estas personas caciques y pequeños dictadores tuvieron su momento, pero ya se están extinguiendo. Más de 80 años en el poder, entiendan que en México ya no quiere saber
estas malas prácticas. Estamos enfrentando un fenómeno delictivo que durante muchos años no se contrarrestó por el prianismo y hoy, naturalmente, tenemos un enorme reto para disminuir esos índices delictivos. Se está avanzando. Por eso la importancia de tratarse aquí también como agenda política, pero dentro de nuestras facultades y como se debe, en un debate de altura, en un debate político. La oposición podrá intentar, como es su costumbre, desviar la conversación, victimizar a sus personajes o fabricar estos discursos de persecución junto con algunos medios chayoteros, por cierto. Pero que quede claro, desde esta tribuna les decimos, no estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia. No estamos hablando de persecución política, estamos hablando de rendición de cuentas. Y no estamos hablando del dinero de un gobierno, estamos hablando del dinero de todas y todos los mexicanos. Por eso vamos, por supuesto, a defender la justicia en la 4T.